¿Alguna vez has sentido que te ignoran, que tu esfuerzo no es suficiente y que, en medio del rechazo, tu alma se desgasta? La herida de la indiferencia puede parecer inmensa, pero en ese silencio hay una oportunidad, la oportunidad de demostrar tu verdadero poder. No pidas explicaciones, no busques justificarte. Solo actúa. Porque en la acción, en la dignidad de tu silencio, resides la fuerza que ningún rechazo podrá quitarte. El estoicismo nos enseña que no controlamos las opiniones ni las decisiones de los demás, pero sí podemos dominar nuestra respuesta. Y esa respuesta, esa acción firme y decidida, es la que te convertirá en quien realmente eres, un ser imperturbable, capaz de transformar el dolor en poder. En la vida, el rechazo y la indiferencia pueden parecer como golpes que nos dejan sin aliento, como heridas abiertas en el alma. Pero aquí está la verdad más poderosa que quizás aún no has comprendido: el silencio es tu mejor arma. La dignidad, tu escudo más resistente. Cuando alguien te ignora, cuando tus esfuerzos parecen no ser valorados, esa es la prueba definitiva de tu carácter. No necesitas defenderte. No necesitas justificarte. La verdadera fuerza reside en mantener la calma, en actuar con calma, en no dejar que el rechazo perturbe tu paz interior. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones ni los juicios de los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Y esa respuesta, en su forma más pura, es el silencio. No es una señal de debilidad, sino de poder. Porque quien habla demasiado, revela su inseguridad. Quien se rebaja en busca de aprobación, pierde su dignidad. Pero quien permanece en silencio, en esa calma imperturbable, demuestra que su valor no está en la opinión de otros, sino en su propia percepción de sí mismo. Recuerda, el silencio, bien empleado, es como un muro de piedra que ni el rechazo ni la crítica pueden atravesar. Es una declaración de que tú eres dueño de tu esencia, que tu paz no se negocia por ninguna circunstancia exterior. Cuando eliges no responder a la provocación, cuando en vez de buscar explicaciones, simplemente permaneces firme, estás enviando un mensaje claro: tú no dependes de la aprobación de nadie para ser completo. No temas al rechazo. No temas a ser ignorado. Porque en ese acto de mantenerte en silencio, en esa dignidad que no se doblega, resides una fuerza que trasciende el dolor momentáneo. La fuerza del estoico no está en evitar el rechazo, sino en convertir esa experiencia en una oportunidad para reafirmar tu autodominio. La verdadera victoria no está en convencer a otros, sino en conquistarte a ti mismo. Y esa conquista empieza en el silencio. En este mundo lleno de incertidumbre, hay una verdad que nunca debes olvidar: solo tienes control sobre lo que resides en tu interior. La mente, tus acciones y tu actitud. Todo lo demás es externo, y lo externo no siempre está en tus manos. Pero tú eres la única fuerza capaz de decidir cómo responder ante la adversidad, el rechazo, la traición. Esa es tu verdadera responsabilidad, tu poder auténtico. No permitas que las circunstancias te arrastren, que las opiniones de otros dicten tu estado emocional. La mente es un campo de batalla y, si no la gobiernas, ella te gobernará a ti. La mente que se deja dominar por las emociones descontroladas, por el resentimiento o la desesperanza, se vuelve débil, vulnerable. Pero la mente que cultiva la serenidad, la disciplina y la claridad, se vuelve invencible. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Tus acciones también son tu dominio. La forma en que actúas en medio del rechazo, en la soledad, en la incertidumbre, define quién eres realmente. No te dejes llevar por impulsos momentáneos, por la rabia o la frustración. Actúa con intención, con propósito, con firmeza. Cada paso que das en alineación con tus valores te acerca más a tu mejor versión. Recuerda, no son las circunstancias las que te definen, sino la forma en que respondes a ellas. Y, por último, tu actitud, esa postura interna que adoptas ante la vida. La actitud de un estoico no es indiferencia, sino aceptación consciente. Es entender que puedes cambiar y que no, y enfocarte únicamente en lo que está en tu poder. La actitud con la que afrontas la adversidad revela tu verdadera fuerza. Como Séneca afirmó, no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas. La clave está en mantener una actitud que refleje control,
dignidad y paz interior, sin importar lo que suceda afuera. Controla lo que puedes, tu mente, tus acciones, tu actitud. Porque en esa disciplina, en ese autodominio, reside la verdadera libertad. La libertad de no ser esclavo de las circunstancias, de no ser víctima de las emociones o de los eventos externos. Esa es la esencia del poder interior. Y solo quien domina su interior, puede realmente conquistar el exterior. En la vida, muchas veces nos encontramos atrapados en un laberinto de justificaciones, en una constante búsqueda de validación. Nos esforzamos por explicar, por convencer, por aclarar lo que poco o nada podemos cambiar. Pero esa es una trampa. Esa es la prisión que nos impide avanzar. El arte de actuar sin buscar explicaciones es la clave para liberarnos del peso del juicio ajeno. Es entender que no debemos gastar nuestra energía en convencer a quienes no desean entender, en complacer a quienes nunca estarán satisfechos. Quien busca explicaciones se aferra a la necesidad de aceptación. Pero esa necesidad solo alimenta la inseguridad. La verdadera libertad está en actuar desde la convicción interna, sin importar qué piensen los demás. Porque la opinión de la multitud no define quién eres. Solo tu propia percepción de ti mismo tiene ese poder sagrado. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Y esas opiniones, en su mayoría, son externas, son pasajeras, son ajenas a tu esencia. Actuar sin buscar explicaciones es un acto de valentía y de madurez emocional. Es reconocerte a ti mismo como un ser completo, que no necesita la aprobación de otros para valer. Es entender que tu dignidad no se mide por los juicios ajenos, sino por la congruencia con tus valores y tu verdad interior. Cuando dejas de buscar razones externas, cuando te centras en tu acción, en tu propósito, en tu intención, recuperas tu poder. Porque la acción auténtica, la que surge desde tu interior, es la que realmente transforma y libera. No le des explicaciones a quien no busca entender. No gastes tu energía en convencer a quienes prefieren juzgar. La mayor muestra de fortaleza no está en justificarte, sino en actuar con decisión y en aceptar que no todos comprenderán tu camino. La paz interior no es la ausencia de críticas, sino la certeza de que tu valor no depende de ellas. Solo quien actúa desde la autenticidad, sin buscar reconocimiento externo, puede caminar con la cabeza en alto, con la conciencia tranquila y la firmeza de un espíritu indomable. El dolor, en su esencia más pura, no es enemigo. Es un maestro disfrazado, un espejo que refleja nuestras debilidades y nuestras fortalezas. La verdadera grandeza no reside en evitar el sufrimiento, sino en cómo lo enfrentamos. La resiliencia estoica nos muestra que cada golpe, cada pérdida, cada decepción, son oportunidades disfrazadas de adversidad para crecer y fortalecer nuestro espíritu. No permitas que el dolor te destruya. Úsalo. Transfórmalo en combustible para tu transformación interior. La diferencia entre quienes se hunden en la desesperación y quienes emergen más fuertes radica en su actitud ante el sufrimiento. Como decía Marco Aurelio, el impedimento es el camino. Porque en cada obstáculo, en cada herida, hay una lección que te acerca a tu verdadera esencia. No es la derrota lo que define tu destino, sino la forma en que te levantas después de ella. La resiliencia no es una cualidad innata, sino una elección consciente. Es decidir, en medio del dolor, que no te rendirás, que no dejarás que el sufrimiento te defina. Es aceptar que todo cambio, toda pérdida, es parte del orden natural de la vida. Y en esa aceptación resides la libertad. La fortaleza del estoico no es la ausencia de lágrimas, sino la capacidad de llorar sin perder de vista tu propósito. Es mantener la mirada en la meta, incluso con el corazón herido. Cada herida que sanamos, cada cicatriz que llevamos, es un recordatorio de que somos capaces de soportar, de resistir, de crecer. La resiliencia es esa llama que arde en nuestro interior, que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece estar en contra. Y en esa lucha, en esa resistencia, descubrimos que no hay mayor poder que el que reside en nuestra voluntad. Porque, al final, el dolor solo tiene dos opciones, destruirte o transformarte en algo más fuerte, más sabio, más firme. Tú eliges.
La verdadera fuerza no se encuentra en la aprobación de otros, sino en la capacidad de sostenerse a uno mismo en medio de la tormenta. La autosuficiencia emocional no es una ilusión, sino una conquista. Es ese estado de ánimo en el que aprendes a convertir la decepción en tu mayor aliado, en una oportunidad para reafirmar tu poder interior. Cuando la vida te sorprende con una traición, un rechazo o una pérdida, la pregunta no es cuánto te duele, sino qué decides hacer con ese dolor. La decepción, en su esencia más pura, revela tus límites o tu libertad. Y tú eliges qué hacer con ella. La autosuficiencia nos enseña que no necesitamos depender de la validación externa para sentirnos completos. La fortaleza interior se construye en la soledad, en esa relación honesta y dura contigo mismo, en saber que puedes sostenerte con tus propios valores y convicciones. Como decía Séneca, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. La clave está en no dejar que las circunstancias, ni las opiniones ajenas, determinen tu estado emocional. Convertir la decepción en aliado requiere una disciplina mental. Es aceptar que las heridas son inevitables, pero el sufrimiento es opcional. Es comprender que cada vez que algo externo te hiere, tienes la oportunidad de fortalecer tu carácter, de aprender a confiar más en tu juicio, en tu resiliencia. La autosuficiencia emocional significa no buscar en otros lo que solo tú puedes proporcionarte. La paz verdadera proviene del interior, del dominio de tus pensamientos, de tu actitud ante la vida. La decepción solo tiene poder si tú se lo concedas. Pero si aprendes a verla como una maestra, te darás cuenta de que en ella hay una enseñanza, que tu felicidad, tu estabilidad, tu control, no dependen de las circunstancias, sino de tu decisión de mantenerte firme. El momento de cambiar ha llegado. No esperes más a que las circunstancias te dicten tu destino. Toma las riendas, actúa con decisión y recuerda que tu poder reside en tu interior. La verdadera transformación comienza cuando decides dejar de buscar justificaciones y empiezas a construir con tus propias acciones. En ese silencio, en esa dignidad, en esa firmeza, reside la fuerza que nadie podrá arrebatarte. Y cada vez que te levantes, cuando sigas adelante sin explicaciones, estarás reafirmando tu libertad, tu control y tu auténtico valor. Esta no es solo una lección para hoy, sino un camino que debes recorrer una y otra vez. Porque solo quien actúa con intención y sin miedo se convierte en el dueño de su destino. La próxima vez que sientas dudas, recuerda, actúa. Y en ese acto, descubrirás que el poder siempre estuvo en ti.